se va a ver? ¿Cómo se va a ver estos 2 días que vamos a estar trabajando? Entonces, es muy importante mencionarles, explicarles que nosotros somos aliados de Google como Impacto, somos parte de una red de aceleradoras, Google for Startup, y bajo esta red nosotros utilizamos muchas de las metodologías que usa Google. Una de ellas es el Design Sprint. Entonces, el Design Sprint tiene muchas de estas etapas que te permiten básicamente entender problemas y construir soluciones rápidas, que eso es lo que vamos a hacer y lo que queremos lograr durante esta hackathon. Entonces, estas etapas se van a ver en estos 7 puntos específicos. La primera, pues, es entender el problema y como nosotros siempre hablamos desde el emprendimiento social y desde el crear nuevas soluciones, es enamorarse del problema. Entonces, para eso tenemos que entender específicamente el problema y quién lo sufre. Eso vamos a trabajar en la primera etapa de entendimiento. En la siguiente vamos a desarrollar el tema de las soluciones para estos problemas. Entonces vamos a tener una etapa de ideación para generar la mayor cantidad de opciones de soluciones y ponernos a trabajar en la más importante. En la siguiente etapa de decisión escogeremos qué vamos a prototipar, qué vamos a probar y por qué vamos a probar esto. En la cuarta etapa trabajaremos en la construcción de un prototipo, de una muestra que nos permita probar lo que nosotros estamos pensando. Esto será todo durante el día número 1, estas 4 etapas. Durante el día 2 vamos a trabajar en lo que se refiere a la validación. Eso quiere decir cómo vamos a probarlo con usuarios reales o con personas que conocen a los usuarios reales. Y para eso también tenemos varios invitados. Por otro lado, vamos a tener la iteración, y esta es una palabra que viene mucho desde el emprendimiento. Eso quiere decir que queremos revisar justamente los resultados que tuvimos en la validación para saber cuál es la solución adecuada para el problema que hemos identificado. Entonces, eso es súper importante definirlo. Y por último, la parte más emocionante es el pitch. El pitch es esta presentación corta que quiere demostrar todo lo que ustedes han aprendido durante estos 2 días y que presenta una solución final. Entonces, con estas 7 etapas vamos a trabajar durante todos los 2 días de la hackathon y vamos a ver un poquito más a detalle. Rodri, ¿me ayudas con la siguiente? Vamos a ver cómo se va a ver el día viernes. El día de hoy, todo esto es horario de Ecuador, es súper importante mencionarlo. Nosotros comenzamos a las 9 en punto, toda la parte de bienvenida, estamos hablando de la explicación de la hackathon. Vamos a tener ahora unas charlas para explicar y entender mucho más a detalle los retos. Vamos a tener una actividad de conexión y presentación de equipos que también para nosotros es fundamental. Luego empezaremos las etapas que les mencioné con la exploración y entendimiento del panorama, la parte de ideación, decisión. Tendremos el espacio obviamente para que ustedes puedan tener su almuerzo y regresaremos a hacer una dinámica para poder activarnos. Seguiremos con la etapa 4 de construcción de prototipo y terminaremos con un checkout e instrucciones para el día sábado. La siguiente, del sábado 25, obviamente empezaremos con la bienvenida, haremos un check-in para saber cómo estamos, unas charlas y empezaremos la etapa de validación, iteración y cómo hacer el pitch. Tendremos luego el almuerzo y tendremos el tiempo para preparar el pitch y tendremos 2 rondas de presentación de pitch, que esto es súper importante entender. En la primera ronda de pitch, todos los equipos van a tener un tiempo para poder presentar a jurados cuál es el aprendizaje y la solución. Luego de eso, se va a definir los 2 ganadores, 2 semifinalistas de cada reto. Eso quiere decir que tendremos 6 semifinalistas y estos 6 semifinalistas se presentarán en ese momento para un pitch final. En este pitch final se presentan con otro jurado, se definen en ese momento también cuáles son los ganadores. Como les decía, tendremos 3 ganadores, un ganador por cada reto y por último pues tendremos el anuncio y el cierre final y celebración. Entonces así se ve esta jornada durante los 2 días. La siguiente. Importante mencionarles cómo se maneja la estructura virtual. Como les decíamos, usamos Zoom, estamos todos ahorita conectados a través de un Zoom. Es importante entender que el nivel en el que estamos ahorita todos se llama el nivel plenario, es donde estamos haciendo las presentaciones, las charlas, las explicaciones, pero la mayoría de tiempo pasará en el nivel número 2.
¿Esto qué quiere decir? Zoom tiene una característica, una cualidad que nos permite separarnos en equipos, que es justamente como estamos nosotros trabajando. Entonces, nosotros sabemos que hay 3 retos y en cada reto tenemos varios equipos. Entonces, en el reto número 1 tenemos del equipo 1 hasta el equipo 16. Cada equipo estará en una sala con sus de 3 a 5 personas que cada equipo consta, trabajando en todas las actividades que les mencionaba previamente. El reto 2 está separado del equipo 17 al equipo 28. Y el reto 3 está separado del equipo 29 al equipo 46. Como les mencionaba, cada equipo tiene un host que es parte del staff de impacto. En el caso del reto 1 está Pamela y está Caro. En el caso del reto 2 está Adri y está Carlos. Y en el reto 3 está Juan y está Pau. Entonces, para que sepan que ustedes siempre tienen una persona de nuestro equipo trabajando y es siempre lista y abierta a recibir sus preguntas y a apoyarles en cualquier tema que necesiten. Y por el otro lado, pues, las personas que les había mencionado, que vamos a estar coordinando el trabajo de facilitación, el trabajo con mentores y con expertos y jurado. La siguiente. Esta es una parte también súper emocionante. Nosotros ayer, terminando ya las reuniones que teníamos para preparar todo, este es el número que nosotros vamos a tener. Entonces, súper importante, sobrepasamos y duplicamos nuestras expectativas en realidad. Tuvimos 218 inscripciones para participantes, 56 mentores y mentoras que se están sumando para acompañarles, más de 20 países representados entre participantes, mentoras, jurados, expertos, y tenemos 46 equipos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que ahora tengamos estas 46 soluciones increíbles para poder resolver los retos que tienen las mujeres y las niñas durante la crisis del COVID-19. La siguiente. Y como les decía, esto no podría haber pasado sin ninguna de estas, sobre todo personas, porque atrás de estos logos hay un montón de personas que tienen todas las ganas y el espíritu de sumar y ayudar. Fundamentalmente quiero agradecer a Planned Parenthood con la iniciativa IDEA, a UNICEF, al PNUD, a la GIZ, a Platzi, a Google, al BitLab y a todos los otros más de 30 organizaciones que se han sumado para apoyar, difundir, acompañarnos en este trabajo, en esta aventura que estamos teniendo y que comienza el día de hoy. Sin ustedes, de verdad, esto no fuera posible. De todos, de todo corazón, mil gracias. De ahí un espacio también para agradecerles y darles un aplauso a todos. Ustedes saben quiénes están atrás. Definitivamente es fundamental el apoyo que hemos tenido. Y con eso quiero, la siguiente, por favor, Rodri. Perdón, Dani, no, solamente un segundito antes de eso. Ajá, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, por favor, Rodri, si quitamos un ratito la diapositiva. Y, wow, hemos escuchado un montón de información. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo estamos? ¿Ah? Si podemos decir del 1 al bien, bien, más o menos, los estoy viendo a todos. ¿Se pueden ver ustedes también en cortito? Vamos a estirar un poquito sus brazos. Es la mañana. Sí. Necesitamos que la sangre fluya por nuestro cuerpo muy bien. Levantémonos también un poquito también de la silla, porque vamos a estar mucho tiempo ahí. Claro, vale, vamos a ponerle un poco ahí de gusto. Bien, veo que alguien dice emocionada, genial, me encanta. Qué bien, escriban ahí en el chat. Un aplauso aquí entre todos. Y una cosa, ustedes nos escucharon a nosotros, saben quiénes somos, saben quién es Impacto, saben cuál es nuestro estado, saben que estamos en Ecuador, en Quito en este momento. ¿De dónde vienen ustedes? Cuéntenos. Veamos en ese chat qué países están aquí, qué países de la región. México, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, vamos, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, Bolivia. ¡Qué lindo, qué lindo! Estamos aquí todos, de toda la región. Vamos, un aplauso para todos. Un aplauso. ¡Qué rico! Muy bien. Ahora sí, con esta energía y ya sabiendo de dónde venís, Uruguay, de Francia, de Cuenca, en Ecuador. ¡Qué hermoso! Ahora sí, en este espacio, Dani, te doy para que podamos ir a la siguiente presentación. Y Rodri, vamos con esas diapositivas. Vamos ahí. Qué hermosa foto, Rodri, nos encanta. Se van a ver a cada rato, así que ya se van a acostumbrar y me van a conocer en todas las facetas. Sí, totalmente.
Bueno, de mi parte, gracias por el tiempo para poder explicarles. Yo sé que es un montón de información, pero es súper importante que nos demos este tiempo. Agradecerles nuevamente a todos y ahora darle paso a Lu para que ella nos pueda poner en contacto con las personas que igual se están sumando para explicarnos los mayores, en mayor detalle, los retos con los cuales vamos a estar trabajando. Entonces, de mi lado, súper contenta, emocionada de empezar. Así que, Lu, te doy la palabra. También una cosa que quisiera contar un poquito antes que la Lu hable un ratito, es que estoy viendo algunas preguntas en el chat que son específicas de algunas fases como las del pitch, etcétera. Entonces creo que en este momento no son muy necesarias que las respondamos, las podemos responder cuando sea en el momento preciso para que no nos adelantemos mucho a las fases que tenemos que hacer. Tienen el tiempo suficiente, tienen todos los recursos. Todas las actividades que vamos a hacer con las hojas de trabajo que a posterior les voy a explicar están todas súper ordenadas para que si vamos en orden, salgamos con unos resultados súper chéveres. Entonces, vamos paso a paso, vámosle con un poquito más de paciencia también. Vamos, Lu. Perfecto, muchísimas gracias. Rodri, te voy a pedir en este momento, mientras hablo, perfecto. No, Ya. súbele, perfecto. Dejémoslo ahí un ratito. Solo mientras tanto, sé que algunas personas se unieron un poquito tarde, entonces quiero darles algunas instrucciones. Recordemos que nuestro nombre debe decir G de grupo, el número en el que estamos, guión nuestro nombre. Entonces, por favor, quisiera que en este momento todos nos tomemos un segundo para garantizar que así se vea nuestro nombre. Entonces, ustedes pueden ver en el mío, por ejemplo, dice Lu Impacto, pero pueden ver en otros miembros de los grupos que dice G, el número de su equipo y el nombre. Pueden poner su nombre. El mío dice Lu, así me dicen mis amigos, me siento cómoda y quiero que todos ustedes me digan así, entonces Lu. Pero si tal vez soy más formal, quiero que me digan Lucía, pues no hay ningún problema, pongan su nombre como debería ser. Les recordamos, perdón Rodri, sí, ¿cómo hacerlo? Para hacerlo, ustedes si se acercan al cuadrito donde sale su imagen, van a ver que dice silenciar o mute y 3 puntitos. Seleccionan los 3 puntitos y ahí hay varios botones. Dice silenciar audio, parar video y renombrar, es el penúltimo, renombrar o cambiar nombre. Seleccionan ese y ahí pueden modificar su nombre. Segundo, les recordamos que en plenaria no hay ningún problema si ustedes, que en plenaria por favor siempre mantengamos en mute el micrófono porque necesitamos escucharnos y no queremos causar algún problema a nuestros speakers. Y también les recordamos, nuestra invitación es que siempre tengan las cámaras prendidas, pero por si A o B no pueden hacerlo, coméntenlo con su equipo. También sabemos que estamos en diversidad, existen muchos de nosotras, nosotros que somos padres, madres, hermanos, tenemos abuelitos a los quienes cuidar, ver, niños chiquitos, podemos ver aquí a nuestra gerente general que está con su bebé, podemos saludarlo, hola Jude. Entonces, no hay problema. Esta hackathon es suya, manéjenla como se sientan cómodas, pero recordando que con mucho respeto a nuestros grupos y a toda la comunidad que está aquí. Ahora sí, con eso quiero hablarles un poquito de los retos, de estos retos, por qué los seleccionamos, cómo los seleccionamos. En realidad, Hackea la Crisis es una serie de 6 hackatones y este es el primer hackathon que vamos a realizar. Nosotros identificamos 6 áreas de prioridad en las que debemos actuar ahorita. Y una de esas es justamente mujeres y niñas. Y creo que ustedes como participantes al estar aquí entienden la urgencia de buscar soluciones frente a los retos que las mujeres y niñas siempre enfrentamos. Sin embargo, hay retos que se han visto agudizados. Y desde Impacto dijimos, ok, estamos leyendo las estadísticas, estamos hablando con nuestros diferentes aliados, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo entendemos cuáles son los 3 principales retos? Entonces, nosotros hablamos con nuestras contrapartes, ¿verdad? Hablamos con aquellas organizaciones de sociedad civil, con aquellas organizaciones internacionales que trabajan con diferentes comunidades a través de la región, no solamente en las urbes latinoamericanas, no solamente en Argentina si es en Buenos Aires, no solamente en Guatemala si es en Ciudad de Guatemala, no solamente en México si es en Ciudad de México, si es en Ecuador, en Quito, en Perú, en Lima, pero en realidad en todas las zonas de nuestra maravillosa y diversa región. Y al tener esta conversación, ellos nos dijeron, ellos nos dijeron, mira, aquí esto es lo que está pasando. El aumento de la violencia las llamadas, las denuncias, el hecho de que las mujeres y las niñas estén encerradas con sus agresores, pues esto es de vital importancia y tenemos que encontrar soluciones ya. Nuestras mujeres y niñas están siendo violentadas, están siendo abusadas. ¿Cómo podemos detener esta ola? Ese es el primer reto. Y muchos de ustedes
Es más, tengo el dato exacto, 16 equipos van a estar trabajando dentro de este reto. El segundo reto que encontramos, que identificamos, es el acceso a productos y servicios de salud sexual y reproductiva. Atención médica post y prenatal para que nuestras mujeres y los niños, los neonatos no mueran. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este sentido? El acceso a productos sanitarios, anticonceptivos, productos de si yo tengo un embarazo no deseado, ¿cómo puedo activarme en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando en la planificación familiar? Las mujeres están decidiendo, ¿no?, cuándo pueden quedarse embarazadas. Esto es imperativo. Tenemos que actuar ya, encontrar soluciones para esto. Y el tercer reto, esto es lo que nos decían las organizaciones de sociedad civil, que muchos de ustedes están aquí con nosotros, las organizaciones internacionales, que en realidad estos son solamente representantes de las comunidades a las que sirven, porque las organizaciones lo que hacen es contarnos, es agrupar qué es lo que está sucediendo en las comunidades en las que ellos sirven. Y el tercer reto es la incomunicación con el exterior. Dadas las circunstancias, muchas mujeres se ven totalmente incomunicadas, tal vez porque dentro del espacio, el espacio es muy pequeño y no pueden hacer una llamada privada, tal vez porque no tienen acceso a internet, tal vez porque no tienen un teléfono y el teléfono que utilizaban era el de la vecina. Entonces, nuestro reto en realidad del día de hoy y de mañana como voluntarios virtuales es ser lo más creativos posibles, es compartir todo nuestro conocimiento, todo nuestro talento para encontrar soluciones a estos grandes retos que en este momento miles de mujeres a través de nuestra región están viviendo. Y no están solas. Nosotros estamos aquí para pensar con ellas, para pensar en ellas y poder empezar a transformar estas realidades. Con esto quiero darle la presentación. Tengo el gusto de presentar, no, todavía no, a María Caridad Araujo. Ella es jefa de la división de Género y Diversidad en el Banco Interamericano de Desarrollo. María Caridad es economista y tenemos el gusto de tenerla aquí el día de hoy con nosotros. Ella nos va a compartir un poquito más directo de estos retos que estamos viviendo en la región. María Caridad, qué gusto tenerte con nosotros. Adelante. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Por supuesto que sí, te escuchamos. Perfecto. Buenos días con todos. Les agradezco por darme un espacio en esta reunión virtual y les felicito por la iniciativa. Me habían invitado a motivar un poquito el tema que nos convoca y compartirles cómo desde el BID estamos viendo con preocupación el tema del bienestar, la vida, la salud, las oportunidades de las mujeres y las niñas en el contexto de la pandemia. Hace unos días yo vi en redes sociales una caricatura que me gustó bastante y el mensaje que decía es: estamos todos atravesando la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Y creo que es un mensaje poderoso porque nos dice que esta pandemia, aunque nos afecta a todos, nos afecta de distintas maneras y algunos estamos mucho mejor preparados para enfrentarla, tanto en lo que se refiere a nuestra salud como a los efectos indirectos de la pandemia. En ese contexto, es muy importante desde el trabajo que hacemos nosotros en el banco pensar en aquellos grupos que se encuentran menos protegidos, tanto de manera directa como indirecta de los efectos del COVID. Y específicamente cuando pensamos en las dimensiones de género de esta pandemia, hay muchas razones por las cuales vemos que los efectos diferenciados son distintos y son más fuertes sobre las mujeres. Primero, si pensamos que el personal de salud en nuestra región es principalmente femenino, 55% de los médicos son mujeres, 80% de las enfermeras. Si pensamos que ese personal está mucho más expuesto al contagio, el trabajo doméstico está desproporcionadamente en manos de las mujeres y ahora estamos confinados con una mayor carga de labores y de trabajo. Justo ayer salió una encuesta de Chile muy interesante en la cual la gran mayoría de mujeres entrevistadas había visto un incremento en esa carga de responsabilidades en la situación actual. Pero además está este tema, y bueno, y hay otras dimensiones, la pérdida de empleo, las mujeres participan mucho más en el sector informal que los hombres, las mujeres están más representadas que los hombres en las pequeñas y medianas empresas que están siendo más pegadas por esta crisis. Hay muchas otras razones por las cuales los efectos diferenciados y las soluciones no pueden dejar fuera esta variable, la variable de género.
Pero el tema de la violencia es sin duda uno que nos convoca y que nos preocupa. Ayer tuvimos un evento muy grande en el BID que convocó mucho interés a nivel regional precisamente alrededor del tema, que ya ha sido motivado por las personas que me precedieron. El tema del repunte en la violencia contra mujeres, niños y niñas es una pandemia. Bueno, la violencia es una pandemia que ha estado con nosotros desde hace rato, no es un problema nuevo. Entre 3 y 5 de cada 10 mujeres en Latinoamérica y el Caribe alguna vez han sido víctimas de violencia por parte de su pareja. Detrás de estas cifras hay una serie de experiencias traumáticas que dejan efectos graves sobre la salud física, sobre la salud mental, sobre el bienestar, sobre las decisiones de vida, no solo de las mujeres, pero también de los niños que crecen en ese ambiente. Con la expansión del COVID-19, este problema ha visto un repunte. Ha aumentado la frecuencia y la intensidad de la violencia dentro del hogar, y eso pone en riesgo la vida y el bienestar de millones de mujeres, de niños y de niñas. Las cifras son alarmantes. En Colombia se han triplicado los feminicidios desde que empezó el confinamiento. En Argentina han aumentado las llamadas a las líneas de emergencia por la violencia en un 40%. En Colombia esas llamadas han aumentado en un 90%, en Chile se han duplicado y en México han aumentado en un 60%. Eso aun cuando sabemos que las mujeres que piden ayuda son solo una minoría de aquellas que experimentan violencia. Desde el punto de vista de qué podemos hacer en este espacio para aportar a este problema, quisiera invitarles a pensar en 2 tipos de acciones. Por un lado, acciones para prevenir, es decir, para que a pesar de que las personas estamos aisladas físicamente, no estemos totalmente aisladas socialmente y podamos saber que contamos con una red de apoyo para quienes estamos en riesgo. Entonces, acciones para prevenir, pero también acciones para garantizar la continuidad de los servicios. Al igual que los servicios sanitarios, los servicios que brindan atención a las víctimas de violencia se encuentran saturados en este momento, porque ha aumentado la demanda por ellos. Es una realidad muy similar a la que viven nuestros hospitales. Hay una sobredemanda por el servicio y no hay una capacidad de atenderlo. Aunque en el país estos servicios se han considerado esenciales y siguen operando, el servicio no estaba listo para una emergencia de esta naturaleza. No estaba listo para pasar a trabajar en modalidades de teletrabajo, para atender una mayor cantidad de llamadas. Me comentaba la ministra Romo que en el caso del Ecuador, la mitad de las llamadas que llegan a la línea de emergencia, que es una sola línea desde la cual se derivan a los distintos tipos de emergencia, siguen siendo bromas, siguen siendo llamadas falsas. Entonces, ¿qué se puede hacer para que los servicios puedan responder a este aumento de demanda con continuidad? Ahí la tecnología puede tener un papel muy, muy importante. Y es precisamente en esas líneas en las cuales nos encontramos trabajando en el BID, tanto por el lado de prevenir el que se den estas situaciones y cómo podemos imaginar la prevención en el contexto de la pandemia, pero también cómo garantizar la continuidad de estos servicios, muchos de los cuales no cuentan ni siquiera con la tecnología para el trasladarse al teletrabajo, para ofrecer un servicio seguro a las víctimas, para hacer una gestión y manejo de casos adecuado, porque no hay sistemas de información que se puedan trasladar de forma inmediata a una plataforma virtual. En fin, los desafíos son muchos y el trabajo que está por delante también es grande. Y por eso les felicito por estar aquí, por ponerse este reto, por juntar su creatividad, su talento, su tiempo, sus perspectivas diversas y sus ideas y sus energías en buscar soluciones que puedan ser efectivas. Así que les deseo 2 jornadas productivas, motivantes y llenas de aprendizaje. Buen día y gracias por esta invitación. Un aplauso para María Caridad. Muchísimas gracias por tus palabras, por compartir esa información con nosotros, que es importante, es muy relevante cuando enfrentamos estos retos y cuando pensamos en cómo solucionarlos, tener en mente que los estamos resolviendo para personas. Bueno, y más adelante Rodri hará un gran trabajo guiándonos en este proceso y en cómo hacerlo. Por favor, antes de continuar, les quiero recordar una vez más que tienen que poner la G
el número de su equipo y el nombre. Les voy a mandar en el chat cómo debería verse para que todos estemos alineados. Por favor, esto es sumamente importante para poder continuar. Y ahora vamos a seguir con la explicación de nuestros retos, ¿verdad? Porque antes de resolver algo, tenemos que entender específicamente qué. Entonces vamos a tener una gran explicación de violencia intrafamiliar, qué es lo que está pasando en la región en términos de violencia intrafamiliar, qué representa este reto y a quién está afectando más este reto. Y por esto tengo el gusto de presentar a Alex Escobar. Ella es oficial de política social en UNICEF. Recordemos que violencia intrafamiliar no solamente comprende a mujeres, pero mujeres y niñas, quienes las niñas son aún más vulnerables. Querida Alex, pues te lo dejamos. Bienvenida. Hola, buenos días. Mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, Alex, te escuchamos bien. Perfecto. Entonces, sí, muchas gracias por esta invitación. Desde UNICEF estamos muy gustosos de poder apoyar esta iniciativa tan necesaria en estos momentos, de ponernos a pensar y encontrar soluciones también, como decía Michelle, desde los ciudadanos de a pie, ¿no? Es importante también nosotros empoderarnos, traer ideas, aportar también a las ideas y a las iniciativas que están realizando los diferentes países, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil. Es un momento en el que debemos todos cooperar, encontrar y sacar nuestras mejores ideas, porque de esto tenemos que salir juntos, es la única manera. Yo quisiera empezar, no sé si me ayudan con la presentación, por favor. Ahí vamos, será para ver. Gracias. Ya. Sí, justamente el primer reto es el que habla sobre cómo solucionar temas respecto a violencia intrafamiliar, ¿no? Ya María Caridad nos dio algunas pistas al respecto. ¿Y cuáles son los retos en la pandemia si miramos esto, ¿no? La realidad que experimentan las mujeres, niñas, niños y adolescentes no son homogéneas. Vienen de diversos lugares. Esto puede cambiar de acuerdo a las normas sociales y a las condiciones de pobreza, que las atraviesan y marcan, como decía María Caridad, que no todos estemos enfrentando estos retos de la misma manera, ¿no? No estemos preparados de igual manera. La igualdad de género desde UNICEF significa que las mujeres, los hombres, niñas y niños puedan gozar de igualdad de derechos, de recursos, de oportunidades y de protecciones. Eso es por lo que trabajamos, ¿no? Frente a la pandemia y en el caso particular de la violencia intrafamiliar, lo que vemos es que las medidas de confinamiento y el distanciamiento físico que estamos viviendo ahora todos afecta, ¿no? Y las familias empiezan a tener una serie de presiones por los medios de sustento, por acceso a servicios, por ansiedad, que empiezan a generar una serie de tensiones que ya existían, pero que se disparan aún más, ¿no? Y eso hace que las probabilidades de violencia se incrementen en las familias. Y eso hace vulnerable la situación de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Como nos comentaba igualmente María Caridad, lo que vemos es un repunte, podemos ver dos comportamientos, ¿no? Un repunte de esas llamadas de violencia, por violencia doméstica, los servicios de emergencia que se incrementan. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, la semana anterior salieron las cifras desde el 911 que hablaban de cerca de 6,000 llamadas, ¿no?, que habían identificado. Y hay otra también que en cambio hay mujeres que no podrán hacer esa llamada o niñas y niños que no podrán tener ese servicio. Y a la par también en el mismo artículo que se publicaba la semana anterior, aquí traigo el caso de Ecuador, veíamos que las denuncias en los servicios que ofrece el Estado bajaban, ¿no? También bajaban porque es difícil, las mujeres no pueden salir, pero al mismo tiempo también se está viendo un repunte en los servicios que atiende la sociedad civil. Los derechos de las mujeres, de las niñas, los niños son una prioridad en esta pandemia y eso debemos tenerlo clarísimo porque son grupos prioritarios, ¿no? Y la violencia constituye una violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres. ¿Qué teníamos en la región antes de que sucediera el COVID, ¿no?
Como bien lo decía María Caridad, no es que la violencia ha asomado ahora. Esta ya era una pandemia y particularmente aquí en la región lo viene siendo desde hace mucho tiempo, ¿no? La desigualdad, América Latina y el Caribe son entre las regiones más desiguales donde se discrimina y hay altísima violencia. Y de ese grupo particularmente son afectados las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esta es la región más violenta del mundo en ausencia de guerras. Aquí encontramos las 10 ciudades más violentas. Eso da cuenta a través de las cifras de feminicidio que se han venido registrando y que tienen todavía un subregistro importante, pero que en el año 2017 ya ONU Mujeres nos alertaba sobre las muertes por violencia machista en esas cifras. En el tema de esta violencia y esta desigualdad histórica que vivimos las mujeres, tiene una transmisión intergeneracional, ¿no? Y en la región, 1.1 millones de niñas y adolescentes entre 15 y 19 años han experimentado violencia sexual u otras formas de violencia. La violencia, que de acuerdo a los estudios y análisis que se han hecho, es causada o encubierta muchas veces por quienes deberían cuidar de ellas, ¿no? Y muchas veces la mayoría de los perpetradores en los casos de violencia sexual son personas muy cercanas que muchas veces se encuentran dentro de la misma familia. Estos datos que vemos sobre las niñas, particularmente, y sobre la violencia hacia las mujeres, en América Latina y el Caribe, es la región donde estos datos no han descendido en la última década. Por favor, la siguiente lámina. Y particularmente ya bajando al caso de Ecuador, lo que vemos es que, por ejemplo, de acuerdo a la última encuesta que se realizó hace unos meses, se publicó hace unos meses, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de la vida. 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Ecuador sufren maltrato extremo por parte de sus progenitores. Les pegan, les encierran o les bañan en agua fría. Los tratos son violentos. Somos una cultura que hemos normalizado los tratos violentos hacia las mujeres y hacia los niños, niñas y adolescentes. Otro dato importante, donde Ecuador es el segundo país en la región andina con las tasas más altas de embarazo adolescente, ¿no? Cada día en Ecuador, 7 niñas, y 7 niñas nos referimos a las niñas menores de 14 años, donde los embarazos son resultados de violencia sexual, y 158 mujeres, niñas y adolescentes son madres, ¿no? Entre niñas de 10 y 14 años se identifica que esto ocurre sobre todo en el ámbito familiar, que es lo que les decía, o en el ámbito educativo, pero ambos ámbitos, que son entornos que deberían ser de protección de ellas, son los entornos donde se vulneran sus derechos. En el 2015, el 40% de adolescentes abusadas sexualmente no dieron a conocer el hecho a ninguna persona. ¿Por qué? Porque hay temor. Esa es otra de las barreras. No hay confianza. No se cree a las voces de los niños. No se cree lo que ellos están alertando y están diciendo. Esto debido a que el 28% de adolescentes y niñas abusadas avisaron y no les creyeron, ¿no? La mitad de esos abusos sexuales a adolescentes y niñas de Ecuador se mantienen en silencio. Entonces, lo que vemos en estas cifras es una punta del iceberg de lo que realmente enfrentamos. Frente a esto, por favor, la siguiente lámina. ¿Qué podemos hacer? ¿No? María Caridad nos hablaba sobre el tema de la prevención. En la prevención entra el tema de empoderamiento. ¿Cómo romper esos ciclos de discriminación y de violencia para exigir los derechos, ¿no? Autonomía económica y física y política, el derecho de la igualdad que tenemos todas las mujeres, y a que los niños y niñas crezcan en entornos protegidos, protectores, y puedan tener un desarrollo pleno. Otro elemento que también es muy interesante y que pueden apoyar tanto para la prevención como la continuidad de esos servicios que nos hablaba María Caridad, es la recolección de datos para visibilizar esta situación y apoyar. Y poder justamente generar esos servicios o mejorar esos servicios y sostenerlos,
que además tengan un presupuesto, y ese presupuesto debe venir desde los gobiernos. Eso es muy importante destacarlo, porque esto es un problema de salud pública y es un tema de derechos. Nosotros vivimos en lugares donde nuestros estados son garantes de esos derechos, ¿no? Pero en el tema de recolección de datos, digamos, hay unos principios éticos que deben seguirse para que ustedes los tengan en cuenta en el caso de que llegaran a pensar este tipo de iniciativas, ¿no? De cómo visibilizar mejor esta situación a través de cifras, digamos. Y tiene que ver con la seguridad, la privacidad y la confidencialidad de las mujeres encuestadas. Principios que no hagan daño. Tenemos que tomar en cuenta que que quienes están atravesando por esto son mujeres, niños y adolescentes que son víctimas. Y las iniciativas que pensemos tienen que preservar eso. Preservar su seguridad, su confidencialidad, que estén protegidas. Contar también en las iniciativas, sea para levantar datos o para brindar estos servicios, ese personal debe estar debidamente capacitado en principios éticos y de protección. Debe haber mecanismos que permitan reducir las angustias cuando nos aproximemos a las víctimas. Y como les decía también, finalmente, lograr que esta información que se levante sirva para alimentar mejor y tener una mejor disponibilidad de servicios de apoyo para mujeres, niños y adolescentes que son sobrevivientes de violencia. Entonces, yo quería dejarles estos elementos a todos ustedes y a todas ustedes para que los tengan en cuenta y lo piensen, lo reflexionen mientras vamos pensando en esas iniciativas en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, querida. Muchísimas gracias, Alex. Entonces tenemos en este momento, vamos a seguir con el reto 2, que es el reto de solucionar dentro de salud sexual y reproductiva. Y para esto tenemos una de las organizaciones que nos presta el mayor apoyo y que en realidad es un articulador en compartir, en conectar no solamente a diferentes personas que están interesadas en el tema, pero a diferentes organizaciones. Así que con un fuerte aplauso quiero darle la bienvenida a Ramón Torre. Él es Official Senior de Programas de Advocacy Global en Planned Parenthood Global. Por favor, démosle un aplauso al estilo Zoom. Ramón, bienvenido. Ok, muchas gracias, Lucía, y a todas y todos. Bueno, soy, como ya me presentaron, ¿no? Ramón Torre. Estoy hablando ahora mismo pues desde España, en concreto desde Asturias. Así que, bueno, unas cuantas horas por delante de todos y todas ustedes. Y con mucha emoción y con mucha ilusión de ver mañana cuáles van a ser esos fantásticos resultados, ¿no?, que van a encontrar para estos desafíos que estamos abordando. Quería compartir con ustedes una breve presentación enfocada en este desafío número 2. Si me ayudas, por favor. Ok, la siguiente, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero explicarles qué es. Yo estoy a cargo de un programa que se llama la Iniciativa IDEA, que es Innovación para los Derechos Reproductivos en América Latina, y que se centra en trabajar con los sectores de la publicidad, de la tecnología, de los medios digitales y también todo lo que es el ecosistema de impacto social, de emprendimiento social, ¿no? Creemos que impulsando, apostando por la creatividad y por la innovación, vamos a ser capaces de afrontar juntos y juntas estos desafíos enormes que existen en cuanto al ejercicio de los derechos reproductivos en la región y superar unas cifras realmente de tragedia que luego voy a contar un poquito. El hackathon en el que Impacto está organizando y que es una idea fantástica, que aplaudimos muchísimo, estamos apoyándolo porque tenemos la firme convicción de que tenemos que invertir en el talento y en esas ideas que inspiran. Y creo que todo el talento que ustedes van a estar poniendo a lo largo de 2 días va a ser muy importante para generar
ese cambio que todas y todos estamos buscando en la región, ¿no? En concreto, el desafío número 2 tiene que ver con el acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y para niñas. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo para que tengan una idea? En América Latina, como ya se ha dicho, existe desde hace años otra auténtica pandemia que es de violencia sexual, de embarazos no deseados y de abortos inseguros, que están provocando que millones de niñas y de mujeres vean afectada su salud y su vida. En concreto, algunas cifras que creo que pueden ser muy útiles para demostrar la dimensión de esta pandemia, por ejemplo, tienen que ver con que en América Latina es la única región en el mundo donde aumentan los embarazos en niñas menores de 14 años, donde más de 1 millón de niñas ha sufrido violencia sexual, donde más de 2 millones de adolescentes entre 15 y 18 años tienen un hijo cada año, con lo que eso impacta para su trayectoria educativa y para sus oportunidades laborales. Pero también esta dimensión de pandemia se relaciona, por ejemplo, con que hay un 65% de las mujeres en América Latina, estamos hablando de millones y millones de mujeres en América Latina, que están en edad reproductiva y desean evitar un embarazo y no lo están pudiendo hacer. 24 millones de mujeres en toda la región necesitan, por ejemplo, acceso a métodos anticonceptivos modernos. Pero además, los embarazos no deseados tienen como consecuencia abocar a las mujeres a realizarse abortos inseguros. A pesar de que en la mayoría de los países de América Latina el aborto es legal en alguna circunstancia, por ejemplo, por razones de salud o en casos de violencia, la realidad es que el 97% de las mujeres en América Latina tienen restringido ese acceso, aunque sea a servicios legales. ¿Cuáles son las consecuencias de que los estados están restringiendo este acceso? Es que cada año más de 760.000 mujeres en la región tienen complicaciones derivadas de este aborto inseguro, aunque la práctica en sí del aborto sea uno de los métodos o de las atenciones clínicas más seguros en la región. Los medios de comunicación en América Latina ya están poniendo los titulares, ya están poniendo el foco en cómo esta pandemia del coronavirus está afectando a la salud y los derechos reproductivos en la región. Ahí les estoy poniendo simplemente 3 titulares de 3 medios distintos donde se están haciendo eco de este problema, ¿no? Y finalmente, lo que quisiera compartir con ustedes es, bueno, entendemos cuál es la dimensión del problema, entendemos cuál es la dimensión enorme del problema que está afectando a millones y millones de mujeres y niñas y que ahora no solamente tienen ese problema que ya se arrastra, sino que la situación de confinamiento en sus casas y de cierre y de crisis económica, laboral, etcétera, está agudizando todavía más esta problemática. En este caso, lo que les estamos pidiendo es que piensen en soluciones que sean de alguna manera rápidas. Obviamente no es algo que va a solucionar estos grandes problemas, pero sí que puede provocar o que puede proponer una solución en este corto plazo, por lo menos que ayude a la mayor cantidad de mujeres posible, ¿no? Soluciones que sean rápidas, soluciones que sean viables de implementar y soluciones que sean escalables, es decir, algo que se crea como prototipo, digamos, en un país o en una zona determinada, sea fácilmente escalable para el conjunto de la región, puesto que la problemática afecta a las mujeres y a las niñas en todos los países, ¿no? ¿Cuál es el asunto central? ¿Cuál es la clave para solucionar este problema? Está en que, por un lado, los centros de salud, sean públicos, sean privados o sean de organizaciones no gubernamentales, tienen muchas restricciones tanto para permanecer abiertos como para que las mujeres puedan llegar
a ser atendidas a los centros de salud. Hay un problema enorme tanto de comunicación, tanto física, es decir, de trasladarse, como de comunicación a distancia. Entonces, la clave del asunto está en cómo resolver, cuál es el desafío para lograr que haya una comunicación tanto física como virtual entre lo que es los servicios de salud y las mujeres que están en sus casas. Pensando, por ejemplo, en 3 abordajes. Uno de ellos para este problema. Uno de ellos pueden ser crear o desarrollar ideas que aborden el problema que existe de información, de consejería o de consultas directamente de las mujeres con sus prestadores de servicios de salud. Ahí tenemos un desafío. Otro tiene que ver con la posibilidad de entregar, de acceder insumos a domicilio de las mujeres. Por ejemplo, anticonceptivos, pruebas, medicamentos. ¿Cómo podemos crear un sistema que, por ejemplo, igual que existe la posibilidad de llamar por teléfono y que te traigan la comida o la compra a casa, podemos aprovechar esas redes de distribución, esos canales, para que llegue esos insumos que las mujeres necesitan a sus domicilios, de manera confidencial y de manera segura? Y finalmente está el desafío de los servicios en la clínica. ¿Cómo podemos mejorar, conociendo las dificultades que hay para moverse por las ciudades, cómo podemos mejorar estos servicios en clínica mediante citas previas o para recibir tratamientos? Estos son el desafío que les planteamos, categorizado, pensamos, en 3 formas, en 3 vías de encontrar soluciones, pero por supuesto todas y todos están invitados a aportar su talento, su enorme talento y sobre todo su capacidad de innovación y de compromiso con esta problemática que sabemos que no es fácil, que sabemos que existe mucho estigma y mucho tabú, pero la realidad es que existe, la necesidad existe, es de millones de mujeres, de millones de niñas y no podemos dejar a nadie atrás, y mucho menos a ellas. Así que muchísimas gracias y muy buena suerte para estos 2 días. Muchísimas gracias, Ramón. Y el día de hoy, en realidad, tenemos a 12 equipos comprometidos a buscar soluciones dentro de este reto al que nos enfrentamos todas, en realidad. Y he visto en los comentarios que dicen, wow, me siento, o sea, en realidad, el entender estas estadísticas y el entender las problemáticas me duele, genera mucho en mí. Y es verdad, es cierto. Pero recordemos que nosotros estamos aquí justamente para encontrar soluciones y también es sumamente importante entender estas problemáticas, entender sus estadísticas para saber justamente cómo le vamos a dar solución. Con eso dicho, Rodri, por favor, si me ayudas con la siguiente diapositiva, vamos a pasar al reto número 3 y justamente este reto nos habla de la incomunicación con el exterior que están viviendo en este momento mujeres y niñas. Y para eso tengo el gusto de presentarles a María Gabriela Ayala. Ella es responsable de experimentación en el laboratorio de aceleración del PNUD. Gaby, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lu, y pues saludos a todas y a todos. Desde PNUD estamos bastante contentas de formar parte de esta hackathon y realmente creo que es un espacio muy valioso y ver que están aproximadamente 250 participantes es realmente bastante emocionante. Y bueno, yo estoy acá para contarles un poco acerca del desafío número 3, que tiene que ver con la imposibilidad de comunicación con el exterior. Y un poco sobre de qué se trata esto. Resulta que, digamos, desde el principio, desde el BID, María Caridad Araujo hablaba sobre cómo esta experiencia es muy distinta para algunas mujeres, cómo lo viven muy distinto unos que otros, y que la realidad no es la misma. Y pues en ese sentido, precisamente, resulta que para muchas mujeres el espacio privado, su propio hogar, que es donde muchos de nosotros nos sentimos más seguras, para muchas mujeres este es el espacio más inseguro. Y es aquí donde viene este desafío, porque de por sí, antes del COVID-19, las cifras ya eran bastante alarmantes.
aproximadamente menos del 40% de mujeres y niñas que sufren violencia intrafamiliar suelen buscar ayuda de algún tipo o logran denunciar el delito. Y en situaciones previas al COVID-19, menos del 10% de las que buscan ayuda terminan recurriendo a la policía. Sin embargo, la realidad ahora es mucho más agraviante de lo que ya sucedía antes. Y acá en pantalla les ponía un par de cifras que quería compartir con ustedes. Estos son sobre el caso de Ecuador en particular, pero vemos una situación bastante alarmante, y es que el número de denuncias ha reducido dramáticamente. Entonces, estas son cifras que ha reportado la Fiscalía de Violencia de Género, que a su vez ha sido reportado por la Secretaría de Derechos Humanos. Y lo que vemos es que en general, en lo que son denuncias de violencia de género, antes del COVID-19 habían 660 denuncias en promedio por semana. Sin embargo, ahora, durante el COVID, están habiendo 80 denuncias por semana. Eso es realmente impactante. He puesto ahí la reducción es de un menos 88%. Asimismo, cuando estamos hablando de las denuncias específicas de delitos sexuales, antes del COVID-19 en promedio se estaban recibiendo 300 denuncias y ahora se están recibiendo 60 denuncias. Eso implica una reducción igual bastante considerable, que es del menos 80%. Y esto realmente nos alarma muchísimo como comunidad. Creo que como todos los que y todas las que estamos conectados acá, sabemos que, claro, uno ve esto, por supuesto que no quiere decir que la violencia de género ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Sin embargo, como mencionaba al inicio, dado que en el propio hogar estar encerrados, entre comillas, con el perpetrador para muchas de estas mujeres y niñas que son víctimas de la violencia, de la agresión, como mucho más preocupante porque realmente no tienen posibilidad, están imposibilitadas a denunciar. Y pues en este punto quisiera plantear algunos subdesafíos, digamos así, dentro de este desafío grande, y son tres, digámoslo así. El primero es que de por sí estar en una situación de confinamiento hace que haya mucho menor acceso a las líneas de ayuda, sea la policía, servicios sociales o servicios de protección. El segundo que debemos tomar en cuenta es que para muchas mujeres y niñas hay falta de acceso a Internet en nuestra región y asimismo falta a accesos de teléfonos inteligentes. Entonces, cuando planteamos soluciones, tenemos que pensar cómo podemos llegar a esas mujeres. Estamos en una situación bastante inusual, es decir, está en confinamiento a las 24 horas, no todas tienen acceso a teléfono de por sí, o a teléfono móvil o a Internet. ¿Cómo podemos lograr que se comuniquen con el exterior? ¿Qué tipo de soluciones podemos pensar? Y el tercero, que es bastante importante, es que aún estando dentro de casa, para muchas mujeres tienen falta de acceso a un espacio privado. Es fácil pensar que uno pueda llamar a la policía si es que logra desplazarse dentro del hogar, un espacio privado donde puede pedir auxilio, pero esta no es la realidad para muchas de las mujeres en este momento. Entonces, estas son como tres líneas que les planteamos como desafíos que hay que tenerlo en mente en la situación actual que estamos viviendo. Para darles otras estadísticas importantes, usualmente en los reportes, en el caso del Ecuador, el 64% de las mujeres reportan que han sufrido algún tipo de violencia basada en género, 30% de estas dentro de sus hogares, lo cual es aquí donde se connota sobre todo la problemática por el COVID-19, y el 43% de estos casos el perpetrador es la pareja. Y pues acá he puesto otra estadística que creo que es bastante relevante, y es que cuando la pareja está en casa o en desempleo, pero sobre todo quise resaltar la parte de estar en casa, hay un aumento de la probabilidad en un 28% que haya mayor violencia. Y eso es precisamente la situación preocupante que está sucediendo ahora. En este sentido, quería también resaltar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado ya a la violencia de género como una pandemia, porque es la primera causa de muerte en mujeres de entre 14 y 44 años, en la región. Entonces, si lo pensamos así,
para las mujeres y niñas están viviendo una doble pandemia, no solo la actual del COVID-19, sino esta pandemia de la violencia de género que está aún mayor en esta situación. Ahora, para soltar un par de referencias, de ejemplos de soluciones innovadoras que han surgido, que pueden dar algunas luces sobre posibles ideas, pero por supuesto aquí estamos de todos y todas para pensar más allá y encontrar otras soluciones, es que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la prefectura de Pichincha habilitó el número de denuncias con una palabra clave, que en este caso es la canasta roja. Entonces, esto es, digamos, algo que se ha usado bastantísimo, que ayuda un poco a las mujeres, a las niñas a denunciar sin tener que decir palabras que claramente evidencian de qué se trata la denuncia. Hay igualmente un caso bastante exitoso que ha sido muy comentado, que es el caso de las Islas Canarias en España, en donde en muchas de las farmacias las mujeres pueden ir a pedir una palabra clave nuevamente, que es la mascarilla 19. Si se pide esta mascarilla 19, se sabe que están pidiendo auxilio y se da una ayuda correspondiente. Y finalmente, para dar una tercera referencia de otro ejemplo que encontré, es que hay ejemplos en los que las autoridades están aprovechando este escenario de teleeducación que se está viviendo en muchos hogares, en donde se aplica la suspensión de asistencia física a clases para enviar mensajes virtuales de mecanismos de auxilio ante la violencia intrafamiliar, ya que en muchas ocasiones, a veces, las llamadas de auxilio las hacen las hijas y los hijos de estas personas que son víctimas de la violencia de género. Entonces, sin más, realmente quisiera darles una bienvenida. Espero que realmente sean 2 jornadas sumamente fructíferas y pues estamos muy contentas porque realmente aquí están presentes una mezcla de perfiles de todo tipo y esa diversidad es lo que realmente genera innovación y soluciones. Así que va a ser un gusto formar parte de esta jornada y sin más, le dejo a Lu para la siguiente parte. Perfecto, muchísimas gracias Gaby. Primero, gracias por los ejemplos, estos ejemplos en realidad cuando pensamos en temas de comunicación, ok, ¿qué tal si no pueden conectarse al teléfono? ¿Qué tal si no tienen internet? ¿Qué tal si no tienen tal? Necesitamos ejemplos para saber qué tan creativos nos vamos a poner y esta es la invitación a todos los participantes que están aquí presentes, activar esa creatividad. También quisiera, muchísimas gracias Gaby, quiero agradecerle justamente al PNUD con Gaby, a Planned Parenthood a través de Ramón y a UNICEF a través de Alex. En realidad estas organizaciones no solamente nos han apoyado para que esto sea realidad, pero también, como ven, están aquí donando su tiempo, nos han ayudado en temas de estadísticas, a entender mejor los retos, qué es lo que está pasando y entender cuáles son posibles y viables soluciones para activarnos todos como región y entender que nosotros como individuos somos poderosas y podemos en realidad transformar este mundo en el que estamos. Como dijo Gaby, nosotros buscamos diversidad porque en la diversidad está la innovación y también buscamos construir un mundo más inclusivo. Por eso queremos que dentro de este hackathon y dentro de los futuros hackatones integremos a personas de cualquier circunstancia de vida, de cualquier región, porque en realidad lo que nosotros buscamos es construir este mundo más inclusivo. Y ahora vamos a ponernos en acción, vamos a calentarnos y el Rodri nos va a contar cómo nos vamos a ir dividiendo en estas siguientes etapas. Rodri, adelante. Chévere, gracias Lu. Igual contarles que lo importante, pese a que ya les hemos dado algunos ejemplos de iniciativas que se han dado alrededor del mundo, creo que es importante pensar en iniciativas que nazcan desde el propio Ecuador, desde la propia Latinoamérica, desde las propias circunstancias en las cuales estamos viviendo. Y eso lo tenemos que hacer en grupos. Lo que vamos a hacer para trabajar esta dinámica de grupos es súper fácil. Cuando ustedes vean esta pantalla que cambia, que es violeta, que es moradita, va a hacer la instrucción de que nos vamos a los breakout rooms. Entonces ahí